día. Eh, la presentación en el día de hoy, pues la vamos a impartir con mi colega Camila Pachón. En realidad ella fue la que organizó toda la presentación, muy bonito, y les tiene un video muy corto y muy aplicado también de los sistemas acuapónicos. Ella es la encargada de toda la parte de publicidad del grupo de investigación del semillero. Entonces, ella les va a hablar de la última parte de cómo lo pueden aplicar ustedes para la educación STEM, y yo les voy a comentar brevemente sobre cada uno de los componentes del sistema y cómo lo hemos diseñado. Entonces, aquí, nosotros comenzamos a diseñar sistemas acuapónicos o acuipónicos, como dicen en Chile. Las dos maneras estarían apropiadas por dos sentidos. En primera instancia, nosotros queríamos diseñar sistemas que pudieran resolver en parte o generar un poco de seguridad alimentaria y que las personas en sus casas pudieran generar una parte de sus alimentos, tanto vegetales como animales, con la ventaja de que son producidos de una manera limpia y sostenible con el ambiente. Entonces, no de cualquier forma. Entonces, esto se colocó de manifiesto en la pandemia. No sé cómo la vivieron en Chile, pero en Colombia la restricción para salir a adquirir alimentos fue complicada. Era por nuestro documento de identificación que podíamos salir como uno o ya después como 3 días a la semana, dependiendo el número que terminaba el documento de identificación. Si hubiéramos tenido más sistemas como esto, pudiéramos haber como mitigado un poco el efecto de la consecución de alimentos y hubiera sido como más fácil. Entonces, ¿por qué nosotros nos inclinamos a los sistemas? Hemos trabajado sistemas unifamiliares de dos tipos, como los que ustedes les presentó Germán, que son sistemas en cama flotante o en balsa flotante. Y nosotros nos fuimos por el espacio. Es que Bogotá es una ciudad, pues la ciudad más grande del país, la capital, y el problema de espacio en la sabana de Bogotá es complicado. Es muy caro el metro cuadrado. Entonces, por eso optamos más por este tipo de sistemas, que podemos utilizar el espacio vertical teniendo unas densidades muy altas de plantas. Otras ventajas que presentan estos sistemas unifamiliares es que tenemos mayor producción por unidad de área, como les mencionaba, nos permite aireación radicular, entonces no tenemos que airear la cama de plantas, como a veces sí toca en los sistemas de cama flotante. También, perdón, se puede aprovechar mejor el espacio, son muy fáciles de cosechar, ustedes pueden soltar la torre, si quieren la ponen en una mesa y sacan las plantas de igual manera para sembrar, o pueden sembrar directamente en los alveolos. Y la disminución de los costos porque ya solo necesitamos una turbina de aire o un soplador o un blower más pequeño, porque no tenemos que airear la parte radicular de las plantas, solo los peces y el biofiltro. Entonces, esa era otra ventaja que presentan este tipo de sistemas. Listo. Este es el diseño general. Vamos a comenzar a hablar cada uno de ellos. En esencia tenemos un tanque de peces de 1000 litros, un clarificador tipo hidrociclón, que el agua gira acá, tiene un filtro Matala, el agua pasa a un biofiltro, después llega un sumidero, tanque de compensación, aquí está la bomba, y la bomba lo va a subir. Ustedes yo creo que no están viendo, yo saco el indicador. Regálame un segundo que aquí se tapa el indicador, ya, el puntero. Y la bomba lo va a distribuir tanto a la cama de plantas y retorna por gravedad, como al tanque de peces, repitiendo el ciclo. ¿Sí? Entonces utilizamos una sola bomba de agua.
también para disminuir costos y gasto de energía. Si en determinado caso se llega a ir la energía, el sistema está diseñado para que mantenga todos los niveles iguales. Y cuando retorna la energía, pues vuelve el sistema y comienza a funcionar sin rebosamientos de ninguno de los componentes. Listo, empezamos con el primero de ellos, el tanque de peces. Acá está. Este es ya un esquemita mejor. No tenemos planos tan bonitos como los que tiene Germán. Ellos sí tienen ingeniería acuícola. Nosotros somos biólogos haciendo diseños, pero bueno, ya tenemos a Camila acá que sí le gusta bastante la parte de las imágenes. Este trabajo lo hicimos con trucha y con fresa, porque llegó Germán y ya nos dijo, nos dio la patadita de la suerte y nos dijo, no, ya, láncense al agua, como truchas al agua. Ustedes ya pueden trabajar con trucha y con fresa. Y nosotros, uy, pero es que hemos visto que trabajar con frutas es complicado y con todo. Nada, no pasa nada, como dice Germán, no pasa nada. Háganle. Y sí, nos fue muy bien. Y trabajamos con trucha. Creo que en Chile le dicen a la fresa frutilla, ¿sí? Frutilla. Entonces, y la trucha arcoíris. Aquí está Anita, una compañera. Germán también la recuerdo. Sí. Se nos creció la familia, Germán. Anita va a tener un bebé, entonces por eso está perdida. Este es el sistema sin sembrar. Aquí está el tanque de peces, como pueden ver. En ese momento teníamos tilapia roja. Nosotros manejamos densidades finales entre 15 a 25 kilogramos por metro cúbico, aunque recientemente alcanzamos sin querer, cuando me puse a hacer los cálculos, estamos como en 30 a 35 kilogramos por metro cúbico, porque teníamos bastante tilapia, entonces tocó bajar la densidad porque aumenta la periodicidad que toca estar limpiando el sistema. Y todavía no teníamos implementado un sistema de mineralización eficiente, entonces teníamos que perder agua. Entonces, bajamos biomasa, invitamos a las tilapias a unas pruebas organolépticas, a un asado, y nos las comimos y bajamos la densidad a las que les estoy mencionando. Habitualmente sembramos entre 50 a 400 alevinos de tilapia. Cuando tenemos la tilapia, lo que hacemos es que un mes más o menos, o puede ser 2 meses, las tenemos a una temperatura de 25 26 grados. Y después comenzamos a descender la temperatura. Vamos bajándole la temperatura con los termostatos hasta que queda la temperatura acá del agua, que es habitualmente 17 18 grados. Entonces, le dejamos acá, el 100% de los peces sobreviven, pero obviamente van a crecer más lento en el caso de la tilapia y la cachama. Entonces, pero para nosotros no es tan problemático porque entendemos muy bien que la mayoría de las ganancias del sistema acuapónico pasan por las plantas. Entonces, seguimos teniendo un pez que produce nutrientes y podemos tener muchas cosechas de plantas. Y ya al apagar los termostatos y eso, dejamos de consumir tanta energía eléctrica, porque calentar el agua es muy costoso. Terminaríamos trabajando para la empresa electrificadora de acá. Habitualmente cuando alimentamos 3 veces al día y cuando ya están más grandes, 2 veces al día. En truchas sí manejamos una densidad más baja. Nosotros habitualmente sembramos solo 50 levinos de trucha. Es un animal, la trucha, más denso dependiente, es decir, que haya muchas, se estresa el pez y no crece tan bien. Entonces, con la trucha
hemos visto que ese número es apropiado, por ahí 50, para llevarlos hasta la libra. Aquí está el sistema, el tanquecito de peces, como pueden ver, no son en fibra de vidrio, son los tanques que venden en Colombia para reserva de agua. Son relativamente baratos, son tanques bajitos, esto debe tener por ahí 1 metro, por lo cual lo colocamos en estivas de madera para que queden más altos, pero tienen una mayor área superficial para el intercambio gaseoso. Ya ahora no manejamos este tipo de tapas, se las ponemos encima, sino que colocamos una malla sombra encima con un plástico para que permita el intercambio gaseoso y que las truchas no salten y caigan afuera, porque las truchas sí les gusta saltar bastante. La cachama y la tilapia no, pero la trucha, si van a tener truchas, es mejor cubrir el tanque con una malla sombra. Y, y también porque una malla sombra, porque nosotros también queremos evitar el crecimiento excesivo de algas, porque las alguitas son una planta pequeña y me va a competir por los mismos nutrientes de las plantas. Entonces puedo llegar a tener un agua verde muy bonita con unas algas ahí y las plantas todas con clorosis amarillas, con las frutillas con poco llenado. Entonces por eso es recomendable que cubran el tanque. El siguiente componente es el hidrociclón, el clarificador. En ese sí debo reconocer que nos falta. Creo que podríamos tener uno mejor. Entonces, el agua como sale acá en un cono, vamos a ver aquí, este es el tanque. Entonces, si ven, el agua va a salir como a la mitad del sistema. Sí, aquí está mal aquí está, si ven, sale un drenaje de fondo del tanque y llega como a la mitad del volumen del tanque. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a generar este movimiento del agua para que las partículas disminuir la velocidad del flujo hasta un momento dado que la partícula se pueda precipitar al fondo. Entonces, por eso salimos en los bordes, porque podemos, si aumentamos la distancia y es el mismo caudal, va a llegar un momento en que la velocidad va a comenzar a descender. Va a ser más baja y la partícula se va a poder precipitar. Y entra en la mitad del tanque. Entonces también tiene una masa de agua que le está ejerciendo una presión para que se precipite la partícula. En la parte superior tenemos este filtro Matala. En Colombia no lo he podido encontrar. Solo compramos en Estados Unidos. Me imagino que en Chile sí debe ser más fácil porque ustedes importan muy buenas cosas y la acuicultura allá está muy avanzada. Nosotros los compramos en Miami y los importamos, pero carísimos. No recuerdo ahora cuánto nos costó, pero duran toda la vida. Ya con nosotros tienen esos filtros Matala como 15 años. Y ahí siguen, los lavamos y siguen trabajando. Hay de diferentes poros o tamices, dependiendo de lo que ustedes necesiten. Si vamos, el verde es medio, hay más alto o hay uno todavía más alto. Esto podría mejorar nuestro sistema si comenzamos a comprar unos poros más finos, pero como les menciono, el problema es que es costoso. Yo he visitado varias empresas de espuma y no he podido encontrar este material. Ya cuando les muestro las fotos, tampoco. En Colombia no ha sido imposible. Entonces uno puede comprar los rollos o los diferentes diámetros que necesiten. Entonces en la parte superior del sistema vamos a tener el movimiento eh, circular. Las partículas que queden es probable que se queden en este filtro Matala y clarificamos el agua para que pase al siguiente componente, que es el biofiltro. Todos los sistemas ya le adaptamos esto, que es un drenaje de fondo,
que nos permite sacar todo el agua de desecho y las mandamos a un mineralizador que tenemos no acoplado. Entonces, todos esos lodos y esos desechos ahora los estamos mineralizando para recuperar nutrientes. Filtramos el agua, devolvemos el agua al sistema con nutrientes, más rica en nutrientes, y los lodos estamos trabajando en recuperarlos bien para poder utilizar o vender un fertilizante sólido. Mandamos a hacer unas pruebas de NPK, que es lo que pide la legislación colombiana de nitrógeno, fósforo y potasio, y podríamos vender un fertilizante sólido. Y si quisiéramos, pues estamos en los estudios, de pronto hasta podemos vender un fertilizante orgánico líquido también. Entonces, estamos aprovechando esa agua, estamos haciendo estudios tendientes a eso y también la parte microbiológica muy fuerte, que es lo que más le gusta a Camila, para ver cuáles son los microorganismos que están interviniendo en ese proceso y cuáles son los tiempos que requerimos de mineralización. Para el caso de ustedes, pues sería muy bueno porque los sólidos o los desechos, también líquidos, los pueden utilizar para tener unas plantas para llevar esos nutrientes por goteo y los sólidos para recuperar suelo, que allá tiene mucho desierto, pueden utilizarlo para tener unas camas para, para poder ir recuperando tierra del desierto para hacer agricultura. Siguiente componente, el corazón del sistema, el biofiltro. Como decía un profesor que tuve, las pobres olvidadas bacterias del sistema, que son las que realizan las principales funciones y los beneficios que nos presenta el sistema acuapónico. El sistema, el biofiltro de nosotros, eh, generalmente presenta tres componentes. Voy a hacer acá un paréntesis pequeñito, no les mencioné al inicio. Nosotros cuando comenzamos a diseñar estos sistemas acuapónicos unifamiliares, una de las premisas que nos colocamos es que, bueno, son tres en realidad. La primera de ellas, que sean baratos de montar. Dos, que los materiales sean de fácil consecución. Ustedes pueden tener un tanque de reserva en la casa, una tubería ahí haciendo nada, que la pueden utilizar. Y la tercera, que presente un fácil manejo o un fácil mantenimiento. Bajo esos criterios fue que comenzamos a diseñar los sistemas. Pero, pues no se pueden ver tan bonitos como los que tienen ustedes, porque somos patrocinados por muchos colores, como van a ver ustedes, pero sí son muy funcionales y prácticos. Entonces, volviendo al biofiltro, les menciono que tiene tres componentes. Esa es tubería conduit eléctrica o de gas. Entonces, nosotros lo que hacemos es, también vino Germán una visita acá, creo que fue la segunda, y dio una clase en la maestría y estandarizamos cuál era la flotabilidad o la longitud que deberíamos cortar estos tubitos. Y ahí llegamos que lo mejor era como 1,5, máximo 2 centímetros, lo que permitía que el biofiltro se estuviera flotando y estuviera rozando entre las partículas con la aireación para que fuera autolimpiante y estuviera quitando como ese biofilm de las bacterias heterótrofas, que no son las tan chéveres que queremos en este componente, sino que queremos las bacterias nitrificantes en esa película. Entonces ese sistema nos permitía eso. Lo otro fue, bueno, y también calculamos el área, ahí con Germán en un software y se midió cuánto era el área superficial. Entonces podemos también saber con gran precisión cuánta superficie tenemos de adherencia bacteriana, tanto exterior como interior. El otro material que utilizamos mucho, que ustedes creo que pueden trabajar allá, son las tapitas de gaseosa.
bueno, de refrescos, no sé cómo le dicen en Chile. Ah, porque como tiene las estrías acá y tiene otra ventaja, es que como este plástico está fabricado para bebidas humanas, es permitido para trabajar. Sería inocuo. Entonces también por eso trabajamos con tapitas. Entonces, este es nuestro biofiltro, acá moviéndose. Este presenta aireación de fondo, lo que permite que el biofiltro se esté moviendo continuamente. Y aquí las bacterias van a hacer esa transformación, principalmente del producto de desecho de los peces que le hablaba Germán, el amonio, el nitrógeno amoniacal total, en un componente tóxico que es el nitrito y en el fertilizante que es el nitrato, que es el que utilizan las plantas. Pero también aquí las bacterias realizan parte de una mineralización que les permite biodisponer otros compuestos como el fósforo, el calcio, y no necesariamente con una mineralización pueden obtener más nutrientes para las plantas. Acá, pues estas botellas que se estarán preguntando ustedes, porque fue en la pandemia, como no nos dejaban entrar a la universidad, pues lo que hicimos fue sacrificar todos los peces, comer pescado en pandemia, y, pero yo sí tenía que mantener vivo el biofiltro. Entonces, preparé un agua con sulfato de amonio y bicarbonato de sodio. Y aquí ya las tapitas les hice como un gotero, iban cayendo las gotitas para mantener vivo el biofiltro. Y cada semana yo entraba y reemplazaba las botellitas y así logramos mantener todo el biofiltro vivo durante la pandemia. El sumidero o tanque de compensación. Ahora lo tenemos enterrado, porque es que antes acá, cuando teníamos arriba, se nos presentaban problemas que la presión hidráulica no era tan fuerte de la cama de la torre de plantas, entonces tendía a rebolsarse y a perder agua por esos lados. Entonces, por eso la enterramos. El sumidero tanque de compensación, como lo pueden ver acá, si ven, llega el agua de las torres, llega aquí y entra acá. Y el del biofiltro, el agua pasa por aquí, llega acá. Y acá la bomba sube el agua, una parte la retorna nuevamente a las torres de plantas y otra regresa al tanque de peces y repetimos el ciclo. El tanque de compensación es una caneca plástica de 100 litros. La bomba son bombas sumergibles de 6.000 litros hora. Consumen 130 vatios hora. Este es el caudal y puede subirme el agua hasta 4 metros. De acá, a- las torres tienen metro y medio, metro 70 de pronto a la parte más alta, más 50 centímetros, 220, o sea, estamos muy bien. Nosotros también le hemos puesto unas válvulas aquí y acá que nos permiten graduar el flujo. También otro trabajito que hicimos, creciendo plantas, determinamos cuál era el caudal o el flujo que nos presentaba un mejor crecimiento de las plantas. Y encontramos que era 700 litros hora que llega a la cama de plantas. Evaluamos 1500, 1200, 1000 y 700 y ese fue el mejor. Entonces, la otra parte del flujo lo pueden disponer para que llegue al tanque de peces y repitan el ciclo. Y pues en realidad no es una bomba que consuma mucha energía, pero a mi modo de ver, quizás aquí hay una pequeña desventaja. Este sistema tiene que estar funcionando 24/7, no como los grandes que nosotros tenemos diseñados, que tenemos un flotador y la bomba
trabaja la mitad del tiempo. Entonces, de 24 horas nos podemos estar ahorrando 12 horas de consumo eléctrico. Pero en esto sí tenemos que estar funcionando, porque si deja de llegar agua acá, en las torres, las plantas se nos van a deshidratar. En inglés es como dumping off. Se van a como a marchitar, pierden turgencia. Y si llegan a tener un corte de energía de más de una hora, las plantas pierden turgencia inmediatamente. Esa es la desventaja que tenemos. Lo que tiene que tener una planta de energía, aunque dependiendo de la especie, tenemos las lechugas pueden aguantar más. Nosotros hemos dado cuenta que si tenemos un corte más prolongado de energía, por ahí 2 horas, hora y media, y llega el agua, vuelven y recuperan la turgencia. Pero con la frutilla o con las aromáticas, sí. Si el corte de agua o prescinden del agua por mucho tiempo, no van a crecer muy bien. Y ahí vamos a tener un atraso del crecimiento. Finalmente llegamos a la cama de plantas. Eh, aquí Camila no puso el dato. En la cama, en la torre, no es que sea triple X o 4X, ahí no, nada de eso. No, no se imaginen. Pero bueno, aquí hacemos un conteo rápido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Creo que son como 17, 18 plantas. Eh, Serían 36 por torre, más o menos. 36 plantas por torre podemos tener. Porque a ambos costados podemos sembrar plantas. Estos son tubería de agua semicodos, no son codos, sino semicodos. ¿Por qué utilizamos semicodos? Porque podemos sembrar la plantulita y queda un agua, un poquito de agua almacenada que le permite crecer a las raíces. O si se va la energía, pues va a quedar con un poquito de agua ahí. Si fuera así, el agua saldría y las raíces se quedarían inmediatamente sin agua. Entonces, por eso optamos por los semicodos. Tienen un ángulo como de 45 grados, entonces eso le permite almacenar un poquito de agua. Y podemos sembrar muchas. Aquí están sembrando Mónica cebollín. Es muy fácil, son muy livianas para trabajar y con un material que es como una tubería, como una espuma, la sembramos ahí. Que aquí en Colombia se llama jumbolón. Entonces, así tenemos los sistemas. Tenemos lechugas de diferentes variedades, acelga roja, acelga amarilla, lechugas, acá están muchas lechugas. Nosotros ahorita tenemos 6 unidades unifamiliares operando y vean el espacio que ocupamos, es muy pequeño. Tenemos 6 porque para varios experimentos necesitamos repeticiones, pues por la parte de investigación, entonces es como el número mínimo para tener 2 tratamientos con 3 repeticiones. Miren acá, pueden armar muy bonitos. Ustedes pueden venir acá a cosechar, se preparan la comida. Hay Germán que me mandó varios platillos chilenos, pero probé pocos. Ahí le tengo el reclamo. Entonces, comí muchos completos, pero no, no tanto así comida. Esto es cebollín, acelga amarilla, acelga roja, lechuga crespa verde, crespa morada. Por acá veo acelga amarilla, acelga verde normal. Este es un profesor de toxicología de la Universidad Nacional, es argentino, pero lleva muchos años viviendo en Colombia. Este es como de la estatura de Germán, entonces, para que hagan la dimensión, no soy grandecito. Entonces, yo sí doy por aquí. Ujú. Germán sí queda por acá.
del sistema. Entonces, eh, aquí tenemos albahaca genovesa, albahaca morada, que sabe como un poquito a albahaca como con chocolate, dicen los expertos. Yo no le veo mucho el chocolate, pero eso dicen. Lechuga morada, verde, aquí hay cebolla, puerro y más lechugas. Entonces, es muy práctico el sistema, pueden tener una densidad muy alta de plantas. Y aquí quedamos en manos de Camila. Listo, gracias, profe. Bueno, para mí es un placer estar aquí con ustedes, dirigirme al profe Germán, a todos los que nos están escuchando. Este es un poquito más aplicado hacia la parte de los colegios y la parte del aprendizaje STEM, que es la Science, Technology, Engineering y Mathematics. Entonces vamos a ver un poquito de por qué usar la acuaponía en el aula, en el liceo, como lo dicen ustedes, y es que en realidad es un sistema real y sostenible, como ya lo hemos venido hablando, y se considera que los sistemas acuapónicos se pueden hacer y ver desde cualquier punto de vista, desde un proceso mucho más complejo, como lo hemos venido haciendo nosotros y ustedes en la parte de investigación, como también lo podemos ver desde una parte mucho más sencilla, desde un cultivo hidropónico y de acuicultura aplicable tal vez hacia campesinos y hacia gente con conocimientos un poco más sencillos, claramente favorecer la observación científica y generar esta parte de análisis y de querer un poco más ir hacia allá, hacia investigación científica, esa curiosidad en los niños y en estos chiquillos de los liceos, permitir también esa experimentación científica y en análisis de datos que podemos tener en estos sistemas acuapónicos con los peces, con las plantas, con todo lo que está generando la física, la química, la parte de la hidráulica, la microbiología, la fisiología de peces, la fisiología de plantas. Entonces es una parte muy importante que lo podemos ver desde cualquier punto de vista. Siguiente. Sigue con la otra, por favor. Listo. Entonces empezamos con la parte de la ciencia. Entonces aquí podemos empezar con el ciclo de nutrientes, que es supremamente importante en todo lo que nos conlleva al sistema acuapónico. Y aquí entonces podemos empezar a hacer unas actividades que nos pueden entonces correlacionar con el gran título de cada uno de estos que tenemos acá, y es la toma y el análisis de las muestras. Puede ser de agua, entonces tenemos inicialmente agua. ¿Y qué podemos hacer con estas muestras? Entonces podemos tomar pH, turbidez, conductividad, diferentes fisicoquímicos que nos dan estas sondas multiparamétricas y a su vez entonces analizarnos qué nos está diciendo la conductividad, qué nos está diciendo el pH, si está muy alto, si tiende a la acidificación, hacia un de pronto un pH más neutro, más básico, que se puede hacer, la temperatura, que ya veremos en el video que esto dependerá mucho de entonces la fisiología del pez, de qué pez tengamos, si es trucha, si es cachama, si es tilapia, depende del pez con el que estemos trabajando, los amonios, los nitritos, los nitratos, todos estos que son supremamente importantes tenerlos en un balance para que el sistema acuapónico funcione de manera correcta. Microorganismos y biofiltro, esta es una parte, como decía el profe ahorita, un poco olvidada, que tenemos que tener en cuenta, y los microorganismos del biofiltro son supremamente importantes y hacer un análisis, de pronto en el colegio, cómo se puede hacer microorganismos, verlos al microscopio, hacer la extinción de Gram, si son bacilos, si son cocos, gram positivos, gram negativos, y más hacia una parte de investigación un poco más avanzada, podríamos hacer biología molecular, análisis como tal de todos los microorganismos, y hacer como un backup de qué es lo que tenemos en el biofiltro. La calidad de agua, por otra parte, entonces, pues aquí tenemos toda la parte también de que va muy relacionada con el ciclo de nutrientes, con la química del agua, las muestras, la conductividad, temperatura, y pues hacer diferentes tipos de experimentos, ¿sí? Cómo varía la turbidez según las especies,
a su vez el crecimiento vegetal y de los peces, como también entonces podemos hacer experimentos de cómo influye la luz sobre las plantas, según la especie que tengamos, de pronto poner algún tipo de polisombra, dejarlo más hacia la luz, hacer mediciones de clorofila en las plantas. Esos son diferentes experimentos que en los liceos podríamos hacer, registrar claramente el crecimiento tanto de los peces como de las plantas, ¿sí? Hacer pesajes de ambos en peso seco, peso húmedo. Los peces podríamos estar variando para hacerles algunos cálculos, entonces eso es importante también como esta parte más asociada a la ciencia. Siguiente, por favor. Entonces, hacia la parte de la tecnología, es muy importante también porque tenemos unos conceptos que se pueden trabajar como esto, pues obviamente un poco más avanzado, pero digamos que sí se podría eventualmente realizar el uso de microcontroladores, el de caudal, de temperatura, de la conductividad. ¿Sí? Que podríamos entonces implementar sensores de pH, temperatura, del nivel de agua, crear un tipo de alarma como en el celular si se baja mucho de pronto algún nivel del tanque del sumidero, ¿sí? Si hay algún tipo de riego, que son de pronto unos sensores de automatización y unos instrumentos digitales que nos podrían entonces ayudar como a registrar este tipo de datos del sistema, como son las ondas HANA, que nos ayudan mucho con esto. Sin embargo, también hay otro tipo un poco de instrumentos digitales un poco más sencillos que nos pueden entonces ayudar a registrar todos los tipos de datos de calidad de agua del sistema acuapónico. Siguiente. Ya entonces para la parte de la ingeniería, que es muy aplicado, muy aplicado aquí a los sistemas acuapónicos, todo el sistema es un diseño de recirculación, ¿sí? En el que tenemos que pensar en las alturas, en los niveles, en los ángulos, en la parte del diseño, como ahorita se hablaba el profe, en los tanques que tengan un intercambio gaseoso, que el tanque tenga un área de superficie lo suficientemente grande, el sumidero, el volumen del tanque, si tenemos para cuántos peces nos alcanzarían, un tanque de 1.000 litros, de 5.000 litros, de 35.000 litros, por ejemplo, que son estanques ya mucho más para la productividad. Toda la parte de la hidráulica, el flujo, el caudal, la presión es supremamente importante porque con que tú le muevas una manija, una llave al tanque, por ejemplo, que conduce del biofiltro o del sumidero al biofiltro, por ejemplo, del tanque que va directamente hacia el clarificador, ya hay algún tipo de despresurización, algún tipo de que se salga el agua. Entonces, esta parte de la hidráulica básica es supremamente importante, calcular la potencia de las bombas, optimizar, digamos que las tuberías, las uniones, los soportes. Podríamos hacer eventualmente también, como el profe Germán nos explicó ahorita, un modelado 3D del sistema. También podríamos hacerlo como la parte de diseño de recirculación y pues hacer diseñar pues diferentes mejoras según sea en los casos del funcionamiento. La optimización de estructuras, entonces como el profe lo decía ahorita, nosotros teníamos el sumidero elevado, pero lo que va muy relacionado con la hidráulica no era tan eficiente, por lo cual se dejó entonces a nivel de suelo y esto pues aumentó la eficiencia. Entonces todo esto tiene que ver con la optimización de estructuras y una hidráulica básica y un buen diseño de recirculación. Ya para la parte entonces de la matemática, es muy aplicable entonces cuando nosotros queremos hacer proporciones relación peces-plantas, entonces recolección de esos se llaman, que es como un cálculo del volumen del sistema, entonces aquí tenemos entonces que hacer como un cálculo de cuántos peces tenemos y cuántas plantas tenemos. ¿Sí? Entonces aquí nosotros no podemos decir, listo, quiero tener 100 plantas, pero entonces tengo 500 peces. Entonces tenemos que hacer unos cálculos con unas tablas dependiendo la longitud del pez, también el peso del pez, el volumen del agua, ¿sí? Entonces la temperatura del agua. Entonces son cálculos que nosotros tenemos que hacer y asimismo entonces vamos a hacer un resultado para el volumen de las plantas que tenemos que sembrar.
¿sí? Es una relación directamente proporcional en la que pues son unas unidades también bastante importantes. Tenemos entonces las unidades de caudal litro por minuto también. Entonces aquí podemos crear también unas tablas de crecimiento, unas gráficas de tendencia de pH o de nitratos, ¿sí? Cómo se comporta el pH a nivel durante la semana. En martes tuvimos un pH de 6,5, el miércoles tuvimos un pH de 5,9, ¿sí? Entonces, todas estas son unas gráficas y unos cálculos que nosotros como es una estadística básica que tenemos que tener en cuenta para ver cómo se está comportando el sistema acuapónico, porque no todos los días son iguales. Determinar entonces la conversión alimenticia también de los peces. A medida que los peces van creciendo, pues van teniendo unas necesidades alimenticias diferentes, la cantidad de proteína también varía, ¿sí? Ya sea de mojarrina, truchina, cual sea que sea el tipo de comida que se les esté dando, va a variar, ¿sí? Entonces es importante, tenemos también muchos cálculos muy aplicadas, todas estas matemáticas que no son para nada difíciles, sino por el contrario son muy sencillas. Que se pueden tener en cuenta y que se tienen que tener en cuenta para tener un buen sistema acuapónico. Entonces, ya por último, tenemos entonces la presentación. Queremos mostrarles aquí un video muy bonito que es de los sistemas acuapónicos actuales que tenemos ahorita en la universidad. Es un video muy reciente, muy reciente que lo hicimos exclusivamente para ustedes. Espero que les guste y ya procedemos en un momentico a mostrarles el video. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a los sistemas acuapónicos unifamiliares de la Universidad Militar Nueva Granada. Este va a ser un pequeño recorrido de todos los componentes de nuestro sistema acuapónico, que se conforman por un tanque de peces, un clarificador, un biofiltro, un sumidero y la cama de plantas. El acuario es una parte esencial del sistema acuapónico y debe ser lo suficientemente grande para que los peces crezcan y se desarrollen adecuadamente. Los peces deben sentirse cómodos y libres de estrés en el acuario para que el sistema funcione de manera eficiente. Los componentes de un tanque de peces son los aireadores y los termostatos. Esto dependerá de la especie de pez y el lugar en el que el sistema esté ubicado, ya que de esto dependerá la temperatura que se graduará para su óptimo desarrollo. El dimensionamiento y el diseño del sistema de filtración de agua son cruciales para un sistema acuapónico productivo. La filtración es vital tanto para la eliminación mecánica de sólidos como para la conversión bacteriana de los desechos generados por los peces en nutrientes esenciales que las plantas necesitan para su desarrollo. La filtración mecánica consiste principalmente en filtrar y eliminar todos los sólidos visibles en la columna de agua. Estos sólidos incluyen materia fecal de los peces, alimento no consumido, colonias bacterianas en suspensión y otros materiales inorgánicos. Los sólidos se eliminan del sistema inmediatamente por sedimentación, ya que suponen una carga adicional para la unidad del sistema. Un caudal de agua suficiente transporta los desechos disueltos al biofiltro. Al pasar el agua a través de un lecho filtrante, las bacterias nitrificantes convierten el amonio y el nitrito en nitrato. Este proceso de conversión, denominado nitrificación, es crucial para el correcto funcionamiento del sistema. Se pueden utilizar diversos sustratos como medio filtrante, aunque la mayoría de los filtros están rellenos de materiales plásticos ligeros disponibles en diferentes tamaños y formas. Este medio filtrante proporciona la adherencia a la superficie necesaria para que las bacterias nitrificantes se adhieran a la unidad de filtrado. Estos desechos convertidos se transformarán en nutrientes esenciales para las plantas. Es el componente más bajo del sistema y resulta necesario cuando el agua no fluye directamente desde el tanque de peces a las camas de cultivo. El propósito del tanque es almacenar y contener el agua, permitiendo que los niveles de agua del sistema de recirculación permanezcan constantes. Es fundamental asegurar un flujo de agua adecuado para transportar los desechos al sistema de filtración y el agua rica en nutrientes al sistema de riego. La solución es una bomba de agua del tamaño apropiado que satisfaga esta necesidad de circulación.
El sistema hidropónico NFT, Nutrient Field Technique, que traducido al español significa la técnica de la película de nutrientes, es el sistema hidropónico recirculante más popular para la producción de cultivos en el mundo. La ventaja del sistema NFT que destaca en relación a otros sistemas hidropónicos es la alta calidad obtenida en diferentes productos hortícolas en un corto periodo de cultivo, como también en su rendimiento. La constante oferta de agua y nutrientes permiten a las plantas crecer sin estrés y obtener el potencial productivo del cultivo que se necesita.